Hemos realizado una votación a través del canal de YouTube sobre varios reyes de la Biblia y el rey más votado ha sido Uzías. Por eso la reflexión en este día trata sobre este rey. El rey Uzías es una figura interesante en la historia bíblica. Su Biblia está relatada principalmente en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. En este pasaje vemos cómo Uzías comienza su reinado con gran éxito, pero también vemos cómo su vida dio un giro inesperado, dio un giro negativo debido a su orgullo. Su vida, su historia, nos ofrece varias lecciones, y hoy te las queremos presentar. Uzías empezó su reinado a una edad temprana, siendo muy piadoso en sus primeros años. Consultaba con el profeta Zacarías y seguía el consejo de Dios, lo que le permitió prosperar y obtener victorias militares muy importantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, su éxito lo llevó a sentirse autosuficiente. Se volvió orgulloso. Cuando comenzó a crecer en poder, olvidó que su éxito dependía de la gracia y de la dirección de Dios. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros. Seamos humildes. Que nuestra vida dependa de Dios en todo lo que hagamos. El orgullo puede cegarnos ante la dependencia que debemos tener de Dios. Y eso le sucedió a este rey. En los momentos de éxito y prosperidad, tú y yo debemos recordar que nuestra capacidad para lograr cosas proviene de Dios, no de nuestra propia habilidad. La humildad es esencial para caminar en el camino del Señor. Hay un versículo muy conocido, que seguramente conoces, y dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Seamos humildes. Y sobre todo, dependamos de Dios. El punto de inflexión en la vida de Uzías fue su deseo de entrar al templo para ofrecer incienso, una práctica que, como sabes, era reservada únicamente para los sacerdotes. Y eso fue un acto de orgullo, eso fue un acto de desobediencia, usurpó un rol que no le correspondía. Uzías desafió el orden establecido por Dios. El sacerdote Azarías, junto a otros sacerdotes, intentaron impedirlo, le advirtieron que esto era pecado. Y a pesar de las advertencias, Uzías insistió en hacerlo, y como consecuencia, Dios lo castigó con lepra, una enfermedad que lo apartó del pueblo y lo hizo vivir el resto de su vida en aislamiento. Este es el peligro del orgullo, lepra espiritual. Y eso le sucedió a este rey. Lepra espiritual, pero también lepra física. La desobediencia y el orgullo, hermano y hermana, nos alejan de la bendición de Dios. Cuando nos dejamos llevar por nuestro ego, podemos perder la perspectiva de lo que Dios ha establecido para nosotros, y eso puede traer consecuencias dolorosas. Ese es el peligro del orgullo. La historia de Uzías también resalta la importancia de mantener un corazón fiel a Dios, no solo al principio de nuestras vidas o en los momentos difíciles, sino también en los tiempos de éxito, en los tiempos de abundancia. La tentación de que tú y yo nos apartemos de Dios es real. Debemos estar vigilantes. Al final de su vida, Uzías quedó aislado. Su reinado interrumpido por la lepra, y aunque su hijo Jotam gobernó en su lugar, Uzías nunca recuperó su honra, no recuperó su posición. Debemos procurar que nuestra fe no dependa solo de las circunstancias, sino de un compromiso diario, genuino con Dios. Es fácil que tú y yo caigamos en la complacencia cuando las cosas van bien, pero debemos esforzarnos por mantener nuestra relación con Dios firme, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso queremos hablarte de este rey. Por eso este rey ha sido el más votado en estos días.
porque la enseñanza que tiene el rey Uzías para ti y para mí es fundamental, es importante. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios debe ser genuina, constante. A medida que enfrentemos desafíos, pruebas o éxitos en nuestra vida, tú y yo debemos recordar siempre que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. La humildad, la obediencia, la dependencia de Dios son claves para vivir una vida que refleje su gloria. El orgullo, la autosuficiencia nos pueden apartar de su propósito para nosotros, y es en la humildad y el arrepentimiento donde encontramos verdadera restauración. Uzías comenzó su reinado de manera ejemplar. Desde joven buscó a Dios y mientras lo hizo fue prosperado. Durante su juventud su corazón estuvo alineado con los propósitos de Dios. Él buscaba consejo del profeta como Zacarías. Y a consecuencia de esto Dios lo bendijo con éxito en la guerra. Creció su reino, su imperio. Comenzó bien, pero sucedió algo. Y esa bendición se detuvo. Lección para ti y para mí. Comienza bien, pero no te detengas allí. La vida cristiana no es solo un buen inicio, sino una constante búsqueda de Dios. Esta es una carrera de fondo, carrera de obstáculos, no es una carrera de velocidad. Es fundamental que mantengamos nuestra comunión con Dios a lo largo de toda nuestra vida. No basta con comenzar bien. Nuestra fidelidad debe ser constante en cada temporada de nuestra vida. Debemos buscar a Dios no solo en los momentos difíciles, sino también cuando todo parece ir bien. No te detengas ahí. Continúa. El rey Uzías se dejó llevar por su éxito y comenzó a sentir que ya no necesitaba depender tanto de Dios. Su grandeza lo llevó a la arrogancia y finalmente usurpó un rol que no le correspondía entrando al templo a ofrecer incienso, algo reservado, como hemos dicho, para los sacerdotes. Y ese acto de desobediencia, de orgullo, provocó que Dios lo castigara con lepra. El orgullo es uno de los mayores enemigos de nuestra vida cristiana. Cuando comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas o habilidades, corremos el riesgo de alejarnos de Dios. El orgullo nos lleva a desobedecer a Dios, a pensar que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta sin necesidad de su dirección. Y es importante recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Ese es el peligro del orgullo. Y la obediencia es clave para mantener la bendición de Dios. La obediencia nos mantiene humildes. Cuando Uzías desobedeció a Dios, no solo sufrió las consecuencias en su vida personal, sino que también perdió su posición, su influencia. A pesar de haber sido un rey próspero, su desobediencia lo aisló y tuvo que vivir el resto de su vida apartado del pueblo. La obediencia a Dios es esencial para que podamos vivir bajo su bendición. Y a veces un pequeño acto de desobediencia puede tener consecuencias grandes. Dios nos llama a caminar en humildad, en sumisión a su voluntad. Debemos ser obedientes en todo momento. No solo cuando las circunstancias nos favorecen, sino también cuando nos enfrentamos a pruebas o tentaciones. Uno de los aspectos que nos deja la historia de Uzías y me parece muy interesante es la importancia de mantener una actitud humilde. A pesar de su éxito, Uzías se desvió cuando empezó a pensar que podía hacer todo por su cuenta. La humildad nos va a llevar a reconocer que dependemos de Dios para todo. La humildad es un recordatorio de que sin Él no somos nada. Y en la vida cristiana la humildad nos permite mantener un corazón abierto a la corrección y el consejo de Dios y de otros hermanos. Humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y pensar más en Dios, cosa que Uzías no hizo. Es reconocer nuestra dependencia de Él, porque eso es lo que nos va a mantener firmes en la fe. Nos permite vivir de acuerdo a su voluntad. Qué importante es que seamos humildes en nuestra vida cristiana. A pesar de su caída,
La historia de Uzías también demuestra que el arrepentimiento y la búsqueda de la restauración son posibles. Aunque Uzías vivió apartado de la comunidad, la lección es clara. Dios está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su perdón. Sin embargo, el arrepentimiento debe ser genuino, no solo un acto superficial. Si caemos en pecado o nos apartamos de Dios, el arrepentimiento abre el camino para la restauración. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él, pero con un corazón arrepentido. Las consecuencias de nuestras acciones pueden durar y debemos ser conscientes de que algunas decisiones pueden dejar huellas permanentes. Qué interesante la vida de este rey, ¿verdad? La vida del rey Uzías es un testimonio de que, aunque podemos empezar bien en la vida cristiana y experimentar grandes bendiciones, siempre debemos mantenernos humildes, obedientes, dependientes de Dios, porque el orgullo, la desobediencia, la autosuficiencia son peligros que pueden desviarnos del camino de la bendición. Son peligros que nos pueden desviar de los caminos de Dios. Si caemos, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos, buscar la restauración, pero debemos recordar que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Que la historia de este rey, de Uzías, nos motiva a vivir en humildad, en fidelidad a Dios, todos los días de nuestra vida, no solo en los momentos de bendición, no solo en los momentos de éxito, también en los momentos de prueba, en los momentos de debilidad. La humildad ante Dios es la clave para mantener una vida cristiana sólida, una vida fructífera. Por eso sé humilde. No te apartes de Dios. No seamos orgullosos.